¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros podrían esconder los lugares que consideramos sagrados? ¿Qué historias se han mantenido en la sombra, lejos de la vista del público y de la historia oficial? Lo que te voy a contar hoy rompe con toda esa idea de perfección y pureza que se ha creado alrededor de los monasterios y las monjas durante siglos. La realidad es mucho más sorprendente y, en algunos casos, aterradora. Detrás de los muros de piedra, en esas comunidades cerradas y aparentemente tranquilas, ocurrían cosas que desafían toda lógica y moralidad. La imagen que todos tenemos de los monasterios es la de lugares de paz, oración y sacrificio. Pero la verdad es que muchas de esas mujeres que ingresaban allí, buscando refugio o un nuevo propósito, en realidad estaban atrapadas en un sistema que, en ocasiones, las privaba de su libertad y de su verdadera naturaleza. Algunas entraron por decisión propia, con la esperanza de encontrar una vida diferente, pero otras fueron enviadas allí por sus familias o por la Iglesia, por ser consideradas problemáticas, difíciles o simplemente por no seguir los cánones sociales en ese momento. Sin embargo, muchas de esas monjas, en secreto, anhelaban algo que la Iglesia no aprobaba: afecto, cariño, libertad para expresar sus sentimientos. Desde el momento en que despertaba el día en los monasterios, la rutina era implacable. La jornada comenzaba con horas de oración y meditación, que muchas veces se convertían en un acto mecánico, sin verdadera convicción. Después, las monjas se dedicaban a tareas duras y agotadoras, como limpiar, cocinar, coser y trabajar en los huertos. La disciplina era estricta y cualquier desobediencia se castigaba con severidad. Pero, en medio de toda esa rutina, muchas mujeres buscaban maneras de escapar, de romper esa imagen de paz y pureza. Y en esas búsquedas de libertad, muchas encontraron un camino peligroso y secreto: las relaciones clandestinas. Usaban señales discretas, como una vela encendida en la ventana, para comunicarle a un monje o a otra monja que estaban dispuestas a tener un encuentro en la oscuridad. Estos encuentros eran en la clandestinidad, en la noche, en habitaciones apartadas o en pasillos oscuros. Las reglas eran claras y duras: la vela debía estar encendida toda la noche, y ambas personas debían estar desnudas, para que no quedara nada a la vista y nadie supiera lo que realmente sucedía. Pero estas relaciones prohibidas no solo se limitaban a encuentros furtivos. Algunas monjas mantenían relaciones más profundas, incluso con otros monjes, y en algunos casos, con otras monjas. Estas historias, que en su momento fueron consideradas escandalosas, tenían un impacto enorme en la comunidad monástica. Un ejemplo clásico fue el caso de un monasterio en Roma, llamado Santo Ambrogio, donde una abadesa poderosa, conocida como María Luisa, ejercía un control absoluto sobre sus monjas. Pero, en secreto, ella mantenía relaciones con un sacerdote y con algunas de sus propias monjas, manipulándolas y sometiéndolas a su voluntad. María Luisa era una mujer que, a simple vista, parecía un ejemplo de virtud y autoridad, pero en realidad era una mujer que desafiaba todas las reglas. Se dice que, en las noches, se reunía con el sacerdote en una habitación secreta, donde mantenían encuentros que la Iglesia intentó borrar de la historia. La manipulación y el control que ejercía sobre sus compañeras eran tan fuertes que muchas de ellas aceptaban esas relaciones por miedo o por un sentido de lealtad a la comunidad, sin entender del todo lo que estaban permitiendo. Pero, como en todas las historias de secretos, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Los rumores, las denuncias y los testimonios secretos lograron que algunos miembros de la Iglesia se atrevieran a investigar. Cuando descubrieron lo que pasaba en Santo Ambrogio, intentaron encubrirlo, pero la realidad era demasiado grande para ocultarla por completo. La justicia eclesiástica actuó, y María Luisa, junto con el sacerdote y algunas monjas cómplices, fueron juzgados y castigados. Sin embargo, muchos detalles se mantuvieron en secreto para proteger la reputación de la Iglesia y evitar un escándalo aún mayor. Estas historias revelan algo que muchas veces se pretende esconder, que en los lugares considerados sagrados,
también ocurren cosas que desafían toda moralidad y ética. La lucha interna por la libertad, el afecto y la verdadera identidad siempre estuvo presente, incluso en los lugares más estrictos y controlados. La historia de estas monjas nos recuerda que la vida nunca es solo lo que vemos a simple vista, que detrás de cada sonrisa y cada voto de castidad puede haber secretos mucho más oscuros y humanos de lo que imaginamos. Si quieres seguir descubriendo los secretos más ocultos de la historia, si deseas conocer las historias que la misma Iglesia quiso esconder, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque lo que viene a continuación puede cambiar tu percepción del pasado para siempre. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y estas historias son solo un pequeño ejemplo de todo lo que todavía permanece en la sombra, esperando ser descubierto. A medida que la historia avanza, surgen más detalles que dejan al descubierto una realidad mucho más compleja y a veces estremecedora. Algunas de esas monjas que vivieron en secreto, con sentimientos reprimidos y deseos prohibidos, terminaron siendo víctimas de manipulaciones y abusos por parte de figuras de autoridad dentro de la misma Iglesia. Muchas veces, los abusos físicos y emocionales quedaron en la sombra, silenciados por un sistema que prefería proteger su imagen antes que cuidar a sus integrantes. Hubo casos en los que las monjas, en su desesperación por escapar o simplemente por sentir que debían confesar, terminaron enfrentándose a castigos aún más duros. Algunas fueron encerradas en celdas oscuras o relegadas a trabajos forzados como castigo por sus faltas. Otros, en momentos de crisis, lograron escapar en secreto, enfrentándose a un mundo que no siempre fue amable con ellas. Muchas de esas historias quedaron en el olvido, pero otras lograron salir a la luz a través de testimonios y documentos secretos que, con el tiempo, salieron a la superficie. Un ejemplo impactante fue el de una joven llamada Sor María, quien ingresó en un monasterio muy joven. Ella fue víctima de abusos por parte de un monje en secreto, y, cuando intentó denunciarlo, fue silenciada y sometida a un castigo ejemplar. La historia de Sor María no es única. En muchos otros conventos y monasterios, casos similares ocurrieron y fueron encubiertos por la jerarquía eclesiástica. La historia de muchas de esas mujeres muestra una lucha constante por su dignidad y libertad en un sistema que, en muchos momentos, parecía estar diseñado para mantenerlas en silencio. Pero no solo las historias de abuso y manipulación son las que llaman la atención. También existen relatos de amor prohibido, de lealtades rotas y de alianzas secretas que desafían las reglas más estrictas. Algunas monjas, en su búsqueda de afecto y comprensión, formaron vínculos muy profundos entre ellas. La amistad, la solidaridad y el cariño que compartían en secreto eran sus únicos refugios en un ambiente que las sometía a constantes pruebas. En algunos casos, estas relaciones se convirtieron en verdaderos amores clandestinos, que duraron años y que, en algunos momentos, casi lograron desafiar los votos de castidad y las estrictas reglas monásticas. Uno de los casos más conocidos fue el de la hermana Clara y la hermana Lucía. Ambas compartían una amistad que empezó por necesidad, pero que con el tiempo se convirtió en un vínculo profundo y lleno de ternura. Sin embargo, su amor fue considerado un pecado grave y, cuando sus sentimientos salieron a la luz, enfrentaron un juicio severo. La Iglesia las separó, las castigó y las obligó a renunciar a su vínculo. Pero su historia quedó registrada en antiguos documentos, y hoy en día se considera un ejemplo de cómo el amor auténtico siempre encuentra una forma de sobrevivir, incluso en las circunstancias más adversas. Estas historias, que parecen sacadas de una novela, muestran que la vida en los monasterios fue mucho más humana de lo que la historia oficial quiere admitir. La lucha interna entre el deber y el deseo, entre la obediencia y la libertad, estuvo presente en cada rincón de esos lugares. La búsqueda de identidad, de amor y de sentido, rompió muchas veces las barreras impuestas por las reglas y los votos. La historia de estas monjas nos recuerda que, en el fondo, todos somos humanos, con sentimientos, deseos y conflictos que no siempre son fáciles de aceptar o entender. Si deseas seguir descubriendo más secretos y verdades ocultas,
Si quieres conocer historias que desafían la narrativa oficial, no dudes en seguir explorando. La historia siempre tiene mucho más por revelar, y cada relato que emerge del pasado nos ayuda a entender mejor la complejidad del ser humano y las instituciones que, en su afán de control, muchas veces olvidaron la verdadera esencia de las personas. Porque, al final, todos buscamos amor, libertad y dignidad, sin importar en qué rincón oscuro de la historia nos encontremos. Mientras profundizamos en estas historias ocultas, también encontramos relatos de resistencia y valentía. Muchas monjas, en secreto, se atrevieron a desafiar el sistema, a buscar libertad y a luchar contra las injusticias que enfrentaban. Algunas lograron escapar de los monasterios, arriesgando sus vidas para dejar atrás un lugar que las había aprisionado. Otras, en cambio, optaron por luchar desde dentro, participando en movimientos de resistencia silenciosa, ayudando a otras mujeres a descubrir su propia fuerza y a romper con las cadenas invisibles que las mantenían atrapadas. Un ejemplo emblemático fue el de Sor Ana, quien, en un monasterio en España, organizó un grupo clandestino que ayudaba a otras monjas a comunicarse y a planear su salida. A través de mensajes secretos, señales discretas y rutas escondidas, lograron escapar en varias ocasiones, desafiando la autoridad de los superiores y poniendo en riesgo sus vidas por la libertad. La historia de Sor Ana y sus compañeras se convirtió en símbolo de resistencia femenina contra el sometimiento y la opresión dentro de esas comunidades religiosas. Además, estas historias nos llevan a cuestionar la percepción de santidad y pureza que la Iglesia ha promovido durante siglos. La realidad es que muchas de esas monjas, en su interior, luchaban con sentimientos de culpa, miedo y vergüenza, pero también con un deseo profundo de ser auténticas consigo mismas. La imposición de votos de castidad y la represión de sus sentimientos generaron un sufrimiento interno que muchas veces resultó en enfermedades, depresiones e incluso en suicidios. La historia nos muestra que la verdadera pureza, a veces, solo puede encontrarse aceptando la complejidad y la humanidad de cada uno. En paralelo, también encontramos casos en los que las monjas, en su afán de cumplir con las expectativas sociales y religiosas, se convirtieron en guardianas de secretos que, en algunos casos, implicaron complicidades con las autoridades eclesiásticas para encubrir los abusos y las irregularidades. Estas historias de complicidad y silencio reflejan cómo el poder y la conveniencia muchas veces se anteponen a la justicia y la verdad. Sin embargo, con el tiempo, algunas de esas historias emergieron a la superficie, revelando la dimensión más oscura y humana de esas instituciones. Hoy en día, investigaciones y testimonios de exmonjas y académicos están ayudando a reconstruir esas historias olvidadas, poniendo en evidencia que la historia oficial muchas veces minimiza o silencia estos aspectos. La lucha por la verdad continúa, y cada relato aporta una pieza más para entender la complejidad de la vida monástica y su impacto en la vida de tantas mujeres que, en su momento, no tuvieron voz. Si quieres seguir explorando estos secretos, profundizar en las historias de resistencia, amor prohibido o abuso, estar atento a las nuevas revelaciones puede cambiar por completo tu percepción sobre la historia religiosa y su influencia en la sociedad. Porque, en el fondo, todas esas historias nos recuerdan que, incluso en los lugares más oscuros, la verdad siempre busca salir a la luz, y que la humanidad, con toda su complejidad, siempre merece ser vista y comprendida en su totalidad. A medida que se revelan más historias, surge una imagen aún más compleja y humana de aquellos tiempos. Algunas monjas, después de todo lo que enfrentaron, encontraron en la clandestinidad una forma de redescubrirse y de reconstruir su identidad. Muchas de ellas, tras escapar o ser liberadas, buscaron ayuda en movimientos feministas y en organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, luchando porque esas historias no se repitieran y porque las voces silenciadas pudieran ser escuchadas. Algunas exmonjas han contado cómo, en sus momentos de mayor desesperación, encontraron consuelo en comunidades clandestinas, en amigos y en otros exmonjes y exmonjas que compartían experiencias similares. La solidaridad entre ellas fue fundamental para sanar las heridas invisibles que la opresión y el silencio habían dejado en sus vidas.
Estas historias de resiliencia muestran que, incluso en las circunstancias más adversas, la fuerza interior y la unión pueden abrir caminos hacia la libertad y la sanación. Por otro lado, la historia también nos revela cómo algunas instituciones religiosas, en su afán de mantener su imagen, intentaron borrar o minimizar estos relatos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las pruebas y los testimonios acumulados han desafiado esas versiones oficiales, permitiendo que la verdad emerja lentamente. La lucha por la justicia y la reparación continúa en muchos países, y las mujeres que vivieron en silencio ahora alzan su voz, reclamando reconocimiento y reparación por los daños sufridos. En la actualidad, hay movimientos y campañas que buscan ofrecer apoyo psicológico y legal a quienes vivieron estas experiencias, promoviendo la memoria histórica y la denuncia de abusos. La educación y la conciencia social son herramientas esenciales para evitar que estas historias se repitan y para construir un futuro donde la libertad, el respeto y la dignidad sean derechos inalienables de todas las personas, sin importar su historia o sus circunstancias. Si quieres seguir profundizando en estos relatos, podemos explorar historias específicas de resistencia, los procesos de denuncia y justicia, o incluso las formas en que estas experiencias han inspirado obras literarias, películas y movimientos sociales. La historia de esas mujeres no solo es un testimonio de sufrimiento, sino también de esperanza y de la capacidad humana para superar la adversidad. A medida que la narrativa de estas mujeres comienza a salir a la luz, también surgen voces que reflexionan sobre el impacto social y cultural que estas historias generan. La revelación de los abusos, la resistencia y las luchas internas desafían las percepciones tradicionales sobre la religión, la moralidad y el poder. La sociedad en su conjunto empieza a cuestionar no solo las instituciones religiosas, sino también las estructuras patriarcales que las sostienen y que permitieron que estas injusticias ocurrieran durante tanto tiempo. El proceso de reconocimiento y reparación es largo y a menudo doloroso. Muchas monjas enfrentan el rechazo, la incredulidad o la incomprensión de quienes todavía sostienen una visión idealizada de la vida monástica. Sin embargo, también hay un creciente movimiento de apoyo y empatía, donde académicos, activistas y la sociedad civil trabajan juntos para visibilizar estas historias y promover cambios en las políticas institucionales y en la cultura social. Además, en algunos países, las leyes y regulaciones han comenzado a adaptarse para proteger mejor a las víctimas, facilitar procesos de denuncia y garantizar justicia en casos de abusos. La memoria de estas experiencias se ha convertido en un símbolo de resistencia y de lucha por los derechos humanos, especialmente los de las mujeres que, durante siglos, fueron silenciadas y marginadas. Por otro lado, la narrativa también ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a crear obras que reflejan esta realidad, ayudando a sensibilizar y educar a nuevas generaciones sobre la importancia de la justicia, la empatía y la verdad. Estas obras, muchas veces basadas en testimonios reales, fortalecen la memoria colectiva y sirven como recordatorio de que la historia no debe repetirse. En definitiva, las historias de las monjas que enfrentaron el abuso y la represión, y que lograron resistir y sanar, representan un capítulo fundamental en la lucha por los derechos humanos y la dignidad femenina. Son testimonios de que, incluso en las circunstancias más opresivas, la esperanza y la valentía pueden abrir caminos hacia la libertad. A medida que estas historias se difunden y se reconocen oficialmente, también se fortalecen los movimientos de memoria y reparación. Muchas organizaciones y colectivos trabajan arduamente para preservar los testimonios y garantizar que las voces de las sobrevivientes sean escuchadas y respetadas. La creación de memoriales, museos y archivos digitales ayuda a mantener viva la memoria de lo ocurrido, asegurando que las futuras generaciones conozcan la historia y aprendan de ella. Además, muchas de estas mujeres, tras haber superado sus experiencias traumáticas, encuentran en la ayuda a otras víctimas un propósito renovado. Se convierten en activistas, defensoras de los derechos humanos y mentoras para quienes siguen enfrentando situaciones similares. Su labor no solo ayuda a sanar heridas individuales, sino que también contribuye a transformar las instituciones y las comunidades,
promoviendo un cambio cultural profundo y duradero. En el ámbito legal, se han logrado avances importantes, aunque todavía queda mucho por hacer. La justicia para estos casos requiere no solo de leyes más estrictas y mecanismos efectivos para denunciar, sino también de una mayor sensibilización social que elimine el estigma y el silencio que han rodeado por tanto tiempo a estas historias. La colaboración internacional y el apoyo de organismos de derechos humanos son fundamentales para seguir avanzando en estas metas. El impacto de estas historias trasciende las fronteras y las culturas. La lucha de las monjas y las mujeres que enfrentaron abusos en contextos religiosos ha inspirado movimientos similares en distintas partes del mundo, donde las víctimas buscan justicia, reconocimiento y reparación. La solidaridad internacional refuerza la idea de que ninguna forma de abuso debe quedar impune, y que la dignidad de cada persona debe ser respetada y protegida. Finalmente, estas historias nos enseñan que la verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la sanación y la transformación social. La valentía de quienes han decidido compartir sus experiencias abre caminos hacia una sociedad más justa y consciente, donde los derechos humanos y la igualdad sean valores fundamentales que guíen nuestro camino hacia el futuro. A medida que el tiempo avanza y estas historias llegan a más personas, también surgen debates sobre la necesidad de una mayor educación en derechos humanos y en igualdad de género desde las etapas más tempranas. La incorporación de programas educativos que aborden el respeto, la autonomía y la denuncia de cualquier forma de abuso es fundamental para prevenir que estas situaciones se repitan en el futuro. Por otro lado, el apoyo psicológico y emocional a las sobrevivientes sigue siendo una prioridad. Muchas de ellas enfrentan largas jornadas de recuperación, que incluyen terapia, redes de apoyo y espacios seguros donde puedan compartir sus experiencias sin temor a ser juzgadas. La comunidad terapéutica y las organizaciones dedicadas a la salud mental trabajan incansablemente para ofrecer recursos especializados que acompañen a estas mujeres en su proceso de sanación. Asimismo, en los ámbitos religiosos, se han iniciado procesos de reflexión y autocrítica, buscando transformar las instituciones desde dentro. Algunas órdenes y congregaciones están revisando sus protocolos, promoviendo la transparencia y estableciendo mecanismos claros para prevenir abusos y proteger a sus miembros. La apertura y la voluntad de cambiar son pasos esenciales para recuperar la confianza y demostrar un compromiso genuino con la ética y los derechos humanos. En el plano cultural, las narrativas de estas mujeres han sido incorporadas en libros, documentales, teatro y cine, generando conciencia social y promoviendo el diálogo abierto sobre temas que anteriormente eran considerados tabú. Estas obras no solo buscan informar, sino también empatizar y movilizar a la sociedad para actuar y apoyar a las víctimas. Por último, no podemos olvidar que estas historias también han abierto espacios para el activismo colectivo, donde las víctimas y sus aliados trabajan juntos para exigir justicia, reparación y cambios estructurales. La unión de voces diversas fortalece el movimiento y ayuda a mantener viva la memoria de quienes sufrieron en silencio durante décadas. Transformaciones sociales y culturales. Las historias de estas mujeres han generado un impacto profundo en las sociedades, impulsando cambios en las percepciones y actitudes respecto a la violencia de género, el abuso de poder y la justicia social. La denuncia valiente de las sobrevivientes ha contribuido a desmantelar mitos y estigmas que durante mucho tiempo rodearon a las víctimas, permitiendo que más personas se sientan respaldadas para hablar y buscar ayuda. En muchos países, estas experiencias han llevado a la revisión y reformulación de leyes y políticas públicas relacionadas con la protección de derechos humanos. La presión social y la visibilidad de los casos han motivado a los gobiernos a implementar mecanismos más efectivos para prevenir delitos, sancionar a los responsables y garantizar reparación a las víctimas. La creación de unidades especializadas en atención a casos de abuso y la formación de profesionales en derechos humanos son algunos de los avances logrados en estos ámbitos. El papel de los medios de comunicación y la narrativa pública. Los medios de comunicación han jugado un papel crucial en amplificar estas historias,
dando visibilidad a las voces de las sobrevivientes y creando conciencia a nivel nacional e internacional. La cobertura ética y responsable es fundamental para evitar revictimizar y para respetar la dignidad de las mujeres que han sufrido abusos. Documentales, entrevistas, reportajes y campañas públicas han contribuido a generar empatía y a movilizar acciones colectivas de apoyo. Las redes sociales, en particular, han permitido que estas historias circulen rápidamente y que las sobrevivientes encuentren comunidades de apoyo en línea, donde puedan compartir experiencias, recursos y esperanza. Sin embargo, también han puesto en evidencia la necesidad de proteger la privacidad y la seguridad de las víctimas frente a posibles ataques o amenazas. Respuestas institucionales y justicia. La construcción de justicia para estas mujeres es un proceso complejo y multifacético. La justicia no solo implica sancionar a los responsables, sino también reconocer el daño, ofrecer reparación integral y prevenir futuros abusos. En algunos casos, las instituciones religiosas y gubernamentales han tenido que enfrentarse a procesos de autocrítica y transformación, creando comités de ética, revisando protocolos y promoviendo la transparencia. El acceso a la justicia sigue siendo un desafío, especialmente en contextos donde el poder, la religión o la cultura actúan como obstáculos. La presencia de abogados especializados en derechos humanos y la cooperación internacional son esenciales para apoyar a las víctimas en sus procesos legales, que a veces pueden ser largos y emocionalmente desgastantes. Reparación y reconocimiento. La reparación para las sobrevivientes puede adoptar diversas formas: atención psicológica, compensaciones económicas, reconocimiento público, disculpas oficiales y acciones de reparación simbólica. La importancia de estas medidas radica en validar el sufrimiento y demostrar que la sociedad reconoce sus errores y busca enmendarlos. En algunos casos, se han creado memoriales y museos dedicados a recordar estos episodios, educando a la población y promoviendo la reflexión sobre la importancia de los derechos humanos. Estos espacios sirven también como lugares de memoria y resistencia, donde se honra la valentía de las mujeres que enfrentaron el silencio y la complicidad. Educación y prevención. Para evitar que estas historias se repitan, la educación desempeña un papel fundamental. Programas escolares y campañas sociales que aborden temas de igualdad, respeto, consentimiento y denuncia de abusos ayudan a construir una cultura de cero tolerancia hacia la violencia y el abuso. La formación de docentes, líderes comunitarios y profesionales de la salud en estas temáticas es clave para crear entornos seguros y de apoyo. Además, la sensibilización social ayuda a desactivar mitos y prejuicios que minimizan o justifican la violencia. La participación activa de hombres y jóvenes en estos procesos es esencial para promover un cambio cultural profundo y duradero. El impacto en las generaciones futuras. Las historias de estas mujeres dejan un legado importante para las generaciones futuras. La memoria y la justicia se convierten en herramientas para educar, transformar y empoderar a nuevas generaciones, que deben aprender que los derechos humanos son universales y que nadie está exento de ser protegido y respetado. El ejemplo de valentía de estas sobrevivientes inspira a muchas personas a alzar sus voces frente a la injusticia y a trabajar por sociedades más justas, igualitarias y libres de violencia. La esperanza está en que, con esfuerzo conjunto, se logre construir un mundo donde estas historias sean solo un triste capítulo del pasado, reemplazado por una cultura de respeto, dignidad y derechos humanos plenos. El papel del activismo y la movilización social. El activismo ha sido fundamental en visibilizar estos casos y en generar cambios estructurales. Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y movimientos sociales han trabajado incansablemente para presionar a los gobiernos y a las instituciones religiosas a adoptar medidas concretas contra la impunidad y en favor de la justicia. Estas organizaciones realizan campañas de sensibilización, movilizaciones masivas, talleres y acciones legales que buscan no solo castigar a los responsables, sino también transformar las estructuras que permiten que estas violaciones ocurran.
La articulación de redes nacionales e internacionales ha sido clave para fortalecer la lucha y garantizar que las voces de las víctimas no sean silenciadas. Además, muchas de estas organizaciones ofrecen asistencia legal, psicológica y social a las sobrevivientes, creando espacios seguros donde puedan sanar y reconstruir su confianza en la comunidad. Transformaciones en las instituciones religiosas y eclesiásticas. Las instituciones religiosas, en muchos casos, se han visto confrontadas con la necesidad de revisar y reformar sus protocolos de protección y denuncia. Algunas han establecido comités de ética, códigos de conducta más estrictos y canales confidenciales para que los miembros puedan reportar abusos sin miedo a represalias. No obstante, estos procesos todavía enfrentan resistencia y desafíos culturales internos. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para recuperar la credibilidad y la confianza del público. En algunos países, se han llevado a cabo investigaciones oficiales o incluso procesos judiciales contra miembros de la Iglesia involucrados en abusos, marcando un cambio en la postura de estas instituciones frente a la justicia. La importancia del acompañamiento psicológico y la recuperación emocional. El apoyo psicológico es fundamental para que las sobrevivientes puedan superar el trauma. La recuperación emocional puede ser un proceso largo y complejo, que requiere atención especializada y un entorno de confianza. Las terapias pueden incluir enfoques como la terapia cognitivo-conductual, la terapia grupal, el arteterapia y otros métodos que ayuden a las víctimas a procesar sus experiencias, reconstruir su autoestima y fortalecer su autonomía. Además, es importante ofrecer programas de empoderamiento que las ayuden a retomar el control de sus vidas y a encontrar nuevas formas de desarrollo personal y social. El impacto en la justicia y la reparación. El acceso a la justicia sigue siendo uno de los mayores desafíos. Muchas veces, las víctimas enfrentan obstáculos como la falta de pruebas, la impunidad, la corrupción o los prejuicios sociales que minimizan su sufrimiento. Por eso, la creación de tribunales especializados, la protección de testigos y la implementación de mecanismos de denuncia seguros son pasos clave. La reparación integral no solo implica sancionar a los responsables, sino también ofrecer reparación material y simbólica a las víctimas, como reconocimiento público, disculpas oficiales y la creación de memoriales. La educación como herramienta de cambio cultural. Implementar programas educativos desde la infancia que promuevan la igualdad, el respeto y la denuncia de cualquier forma de violencia es vital para prevenir futuras violaciones. La educación en derechos humanos y género debe abordarse en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad. Estas iniciativas deben incluir sensibilización sobre el consentimiento, las conductas abusivas y los mecanismos disponibles para denunciar. La formación de docentes y líderes comunitarios en estas temáticas también es esencial para crear entornos seguros y respetuosos. El legado y la memoria histórica. Mantener viva la memoria de estas historias es fundamental para evitar que se repitan. La creación de museos, memoriales y publicaciones que documenten estos casos ayuda a fortalecer la conciencia social y a honrar a las víctimas. Estos espacios también sirven como recordatorio de los avances logrados y de los desafíos pendientes. La memoria histórica fomenta la reflexión, el respeto y el compromiso social para construir un futuro en el que la violencia y la impunidad no tengan cabida. El papel de los medios de comunicación en la transformación social. Los medios de comunicación tienen un impacto decisivo en la percepción pública y en la sensibilización social sobre estos casos. Cuando abordan con responsabilidad y sensibilidad las historias de las sobrevivientes, ayudan a desmantelar prejuicios, promover la empatía y generar presión para que las autoridades actúen. El periodismo ético implica no solo informar, sino también proteger la dignidad y privacidad de las víctimas, evitando revictimización. Además, el uso de plataformas digitales y redes sociales ha permitido que estas historias lleguen rápidamente a una audiencia global, fortaleciendo movimientos de denuncia y solidaridad. Sin embargo, también existe el riesgo de la desinformación o de la difusión de contenido sensacionalista,
por lo cual es crucial promover un periodismo responsable y ético en estos temas. La influencia de los movimientos feministas y de derechos humanos. Los movimientos feministas y de derechos humanos han impulsado un cambio cultural profundo, promoviendo leyes más justas, campañas de sensibilización y espacios de diálogo social. Estos movimientos no solo denuncian los abusos, sino que también trabajan en la prevención, la educación y la creación de alternativas de apoyo a las víctimas. El activismo de estas organizaciones ha logrado que, en muchas partes del mundo, la igualdad de género y la protección de derechos se conviertan en prioridades políticas. Además, han promovido la inclusión de voces diversas, incluyendo las de mujeres indígenas, migrantes y de grupos vulnerables, fortaleciendo la lucha contra todas las formas de discriminación y violencia. El desafío de la impunidad y la necesidad de una justicia efectiva. Uno de los mayores obstáculos para la reparación plena de las víctimas es la impunidad. La falta de sanción para los agresores perpetúa el ciclo de violencia y mina la confianza en las instituciones. La justicia efectiva requiere una voluntad política firme, recursos adecuados y una legislación que proteja los derechos de las víctimas. Es fundamental que los sistemas judiciales sean independientes, transparentes y sensibles a las particularidades de estos casos. La capacitación de jueces, fiscales y policías en perspectiva de género y derechos humanos es esencial para garantizar procesos justos y eficaces. Reparación social y reconocimiento público. Más allá de la reparación individual, la reparación social implica reconocer públicamente el daño y tomar acciones concretas para prevenir que se repita. Esto puede incluir disculpas oficiales, cambios en las políticas institucionales, programas de educación y campañas informativas. El reconocimiento público también ayuda a fortalecer la memoria colectiva y a promover una cultura de respeto y dignidad. La creación de espacios donde las víctimas puedan compartir sus historias y ser escuchadas contribuye a sanar heridas y a fortalecer el sentido de comunidad y justicia. El papel de la comunidad y la cultura en la prevención. La transformación social requiere la participación activa de toda la comunidad. La cultura, las tradiciones y las actitudes sociales influyen en cómo se perciben y enfrentan estos casos. Promover valores de igualdad, respeto y empatía desde la infancia ayuda a construir una cultura de paz y cero violencia. Las comunidades también pueden establecer mecanismos de vigilancia y denuncia, fortalecer redes de apoyo y promover actividades que sensibilicen sobre la importancia de respetar los derechos humanos. La colaboración entre instituciones públicas, organizaciones civiles y líderes locales es clave para crear entornos seguros y respetuosos. Perspectivas futuras y desafíos pendientes. A pesar de los avances, aún existen muchos desafíos pendientes. Eliminar la impunidad, garantizar acceso a la justicia para todas las víctimas, erradicar los prejuicios sociales y culturales y fortalecer los sistemas de protección. El compromiso de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional será esencial para lograr un cambio profundo y duradero. La educación, la justicia, la memoria y el activismo seguirán siendo herramientas clave en esta lucha por la dignidad y los derechos humanos. El papel de la educación en la prevención y sensibilización. La educación es una herramienta fundamental para cambiar actitudes y prevenir la violencia y el abuso. Desde edades tempranas, la enseñanza de valores como el respeto, la igualdad y la empatía contribuye a formar ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades. Programas escolares que abordan temas de género, derechos humanos y resolución pacífica de conflictos ayudan a desmantelar estereotipos y prejuicios que a menudo justifican o normalizan la violencia. Además, la formación de docentes y profesionales de la salud en perspectiva de género asegura una respuesta adecuada y sensible ante casos de abuso o violencia. El acceso a la información también empodera a las víctimas y a sus comunidades para denunciar y buscar apoyo sin temor ni vergüenza. El papel de las organizaciones civiles y la sociedad en la vigilancia y protección. Las organizaciones no gubernamentales, ONGs, colectivos feministas,
grupos de derechos humanos y comunidades locales desempeñan un rol clave en la vigilancia social, la denuncia y la protección de víctimas. Ellas ofrecen asesoría legal, atención psicológica, apoyo en procesos judiciales y espacios de denuncia seguros. Además, estas organizaciones realizan campañas de sensibilización, formación e incidencia política para impulsar cambios legislativos y sociales. La colaboración entre estas entidades y las instituciones públicas fortalece los sistemas de protección y garantiza que las voces de las víctimas sean escuchadas y atendidas. El empoderamiento comunitario y la participación activa de la ciudadanía son esenciales para crear un entorno en el que la violencia no tenga cabida y en el que se respeten plenamente los derechos humanos. Innovaciones en la protección y justicia. El avance tecnológico ha permitido desarrollar soluciones innovadoras para proteger a las víctimas y hacer justicia más efectiva. Aplicaciones móviles que permiten denunciar en tiempo real, enviar alertas y acceder a recursos de ayuda. Inteligencia artificial y análisis de datos para identificar patrones de violencia y focalizar acciones preventivas. Bases de datos digitalizadas que facilitan el seguimiento de casos y la coordinación entre instituciones. Programas de justicia digital que agilizan procesos judiciales y garantizan transparencia. Estas innovaciones, si se implementan con ética y protección de datos, pueden transformar el acceso a la justicia y la protección de derechos de manera significativa. El impacto de las historias y testimonios de víctimas. Las historias de las víctimas cumplen un papel crucial en la sensibilización social y en la movilización política. Cuando las víctimas comparten sus experiencias, generan empatía, conciencia y el compromiso colectivo para erradicar estas violencias. El reconocimiento público y el acompañamiento respetuoso en estos testimonios también ayudan a sanear heridas individuales y colectivas, promoviendo una cultura que no tolera la impunidad ni la discriminación. Es importante que estas narrativas sean compartidas con respeto, protección y sin revictimización, garantizando la seguridad y dignidad de quienes las relatan. Perspectivas globales y desafíos pendientes. A pesar de los avances, persisten desafíos importantes. El acceso desigual a la justicia. En muchos países, las víctimas enfrentan obstáculos como falta de recursos, corrupción o prejuicios institucionales. La persistencia de estereotipos culturales, que justifican o minimizan la violencia contra mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables. La impunidad en delitos transnacionales, como la trata de personas y el comercio sexual infantil. La protección de los derechos en contextos de conflicto y migración. Para avanzar, es esencial fortalecer los compromisos internacionales, promover políticas públicas integrales y fomentar una cultura de respeto que trascienda las leyes y llegue a la conciencia social. Estrategias para fortalecer la cooperación internacional. La colaboración entre países y organismos internacionales es vital para enfrentar desafíos globales como la trata de personas, la explotación infantil y la violencia sexual en contextos de conflicto. Algunas estrategias incluyen: acuerdos multilaterales, firmar tratados que faciliten la extradición, el intercambio de información y la coordinación de acciones judiciales y policiales. Centros de cooperación y redes de apoyo. Establecer plataformas donde los países compartan recursos, mejores prácticas y datos sobre delitos transnacionales. Capacitación conjunta. Realizar programas de formación para agentes y funcionarios en diferentes países, promoviendo la uniformidad en la respuesta y la protección. Monitoreo y rendición de cuentas. Mecanismos internacionales que evalúen el cumplimiento de los compromisos asumidos y fomenten la transparencia. Este enfoque multilateral aumenta la eficacia de las acciones y ayuda a cerrar los espacios que criminales y redes de explotación utilizan para operar. El papel de los medios de comunicación y la cultura en la transformación social. Los medios de comunicación, el cine, la literatura y las plataformas digitales tienen un impacto profundo en la percepción social sobre la violencia y los derechos humanos. Cuando estos canales visibilizan casos de abuso y violencia, generan conciencia y movilizan a la opinión pública.
Difunden historias de superación y resistencia, inspiran cambios culturales y fortalecen la esperanza. Denuncian la impunidad y la corrupción, presionan a las instituciones para actuar con mayor eficacia. Promueven campañas educativas, contribuyen a desmontar estereotipos y prejuicios. Es fundamental que los contenidos mediáticos sean responsables, éticos y orientados a promover justicia, respeto y empatía. Líneas de acción para los próximos años. Para avanzar en la erradicación de la violencia y protección de derechos, se pueden considerar las siguientes líneas de acción. Reforzar el marco legal, actualizar y ampliar leyes para cubrir nuevas formas de violencia y garantizar sanciones efectivas. Implementar programas de prevención, desde la infancia hasta la adultez, con énfasis en educación y sensibilización. Ampliar la protección social y los servicios de atención, centros especializados, atención psicológica, asesoría legal y refugios seguros. Fomentar la participación comunitaria, empoderar a las víctimas y sus familias y promover liderazgos locales. Asegurar financiamiento sostenido, recursos adecuados para programas, investigación y formación. Utilizar la tecnología de manera ética, para mejorar la protección y la justicia, sin vulnerar derechos ni privacidad. El compromiso conjunto de gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidades será clave para lograr un cambio duradero. Ejemplos de campañas y leyes que han generado impacto. Campañas de sensibilización. Almohadilla Ni Una Menos. Argentina y otros países latinoamericanos movilizaciones masivas contra la violencia de género que han contribuido a visibilizar la problemática y a impulsar cambios legislativos. Almohadilla Metoo. Movimiento global que denuncia acoso y abuso sexual, promoviendo la denuncia y el apoyo a las víctimas. Campañas escolares. Programas que enseñan igualdad, respeto y prevención del bullying y la violencia, logrando un cambio cultural en las generaciones jóvenes. Leyes y políticas públicas. Ley de violencia de género. Varios países normativas que establecen medidas de protección, sanciones y programas de prevención. Ley de protección integral a la infancia. Garantiza derechos, atención especializada y mecanismos de denuncia para casos de abuso infantil. Ley de trata de personas. Penaliza la explotación y establece mecanismos de cooperación internacional y protección a las víctimas. Estas iniciativas muestran cómo las acciones colectivas y normativas pueden transformar la realidad social. Historias de éxito y casos emblemáticos. Caso de Malala Yousafzai, la joven pakistaní que sobrevivió a un intento de asesinato y se convirtió en defensora mundial de la educación de las niñas y los derechos humanos. Campaña No Más Violencia en Colombia, que logró reducir significativamente los casos de violencia intrafamiliar en ciertas comunidades mediante programas comunitarios y sensibilización. Programas de reinserción social, en países que han conseguido reducir la reincidencia en delitos relacionados con violencia mediante capacitación y atención integral. Estas historias muestran que, con voluntad política, recursos adecuados y participación social, es posible lograr cambios profundos. Recomendaciones prácticas para diferentes actores. Para gobiernos. Priorizar la asignación de recursos a programas de prevención y atención. Fortalecer los sistemas de justicia y protección. Promover la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas. Para la sociedad civil y organizaciones. Realizar campañas de sensibilización y formación. Crear redes de apoyo y protección a víctimas. Supervisar y denunciar actos de violencia y corrupción. Para docentes y educadores. Incorporar en los programas escolares la educación en derechos y valores. Fomentar ambientes seguros y respetuosos. Detectar y atender tempranamente casos de violencia o abuso. Para la ciudadanía. Denunciar cualquier acto de violencia o discriminación. Promover la igualdad y el respeto en la vida diaria. Participar en actividades comunitarias y campañas de sensibilización.